Bueno, yo soy Ana María Román. Mi formación es una formación musical de compositora, universidad, ¿no? O sea, como una formación académica en la música, siguiendo la línea, digamos que convencional, como de esta escuela estilo conservatorio, sin ser conservatorio, ¿no? Como de esta línea de la música académica occidental europea, pues. Me formé como compositora desde que entré a la facultad de música, al programa de música en la Universidad de los Andes. Yo supe que quería ser compositora, como que nunca tuve como la duda o la disyuntiva de si ser intérprete, si ser compositora, no, como que siempre lo tuve claro. Había una obra, o sea, en la carrera parte del requisito, o sea, de los requisitos para estudiar composición era estudiar piano, ¿no? O sea, como que era el instrumento, siguiendo un poco como esa lógica deciochesca y decimonónica de que supuestamente una persona que estudia composición debe saber tocar piano a las mil maravillas. Entonces yo tenía una obra que digamos que me encantaba, y que eran los cuadros de una exposición de Modesto Mussorgsky, que yo decía, si yo fuera intérprete sería para tocar esta obra, es decir, pararme en un escenario frente a un público como pianista sería para tocar esa obra, pero porque me gustaba mucho, pero no porque digamos que me hubiera puesto a dudar sobre mi quehacer. Yo tengo una percepción, y es que en general, no siempre, pero en general, en las áreas de composición son como las que más cobijan como a la disidencia dentro de la formación musical convencional, como que el pensamiento de la composición como que sí tiene como, no sé, como una especie como de compromiso, como de estar en el presente, ¿no? De componer de acuerdo a lo que se hace, aunque claro, hay muchas facultades de música en donde el área de composición, pues uno ve que son, o sea, que son neorrománticos o estos nacionalismos así como raros, pues. Pero pues también hay muchos donde, digamos que, mejor dicho, donde se cultiva todo esto de la contemporaneidad, de la experimentación, de la vanguardia, sí creo yo que viene a ser en el área de composición más que en el área de interpretación o en el área de dirección o de musicología, porque pues todas esas están mucho más enfocadas hacia el pasado, ¿no? Entonces yo creo que ahí ya digamos que hay un punto de partida. Cuando yo estaba estudiando, creo que tuve una feliz coincidencia, y es que en ese entonces la Universidad de los Andes abrió como énfasis de composición, como una especie de subénfasis de composición, la posibilidad de hacer composición electroacústica, y yo entré ahí. De hecho, yo soy de la primera generación, de la primera promoción de música electroacústica, ¿no? Porque pues antes, digamos que, obvio, había habido seminarios, había habido cursos o talleres, digamos que con invitados de afuera y con invitadas de afuera, ¿cierto? Que yo creo que fueron como los que fueron esos cursos y esos talleres fueron como armando un poco, como abriendo el camino para que en algún momento se planteara la posibilidad de tener un énfasis en electroacústica. Y creo yo que el pensamiento sonoro de la electroacústica pues tiene unas diferencias importantes con la música que no es electroacústica, digamos que con la música instrumental. Si bien, por ejemplo, no sé, un compositor como Lachenmann, que fue de los que primero me impactó a mí, él nunca compuso obras electroacústicas, siempre fue instrumental, pero él decía que él no componía música electroacústica porque su obra instrumental ya era electroacústica, más o menos. O sea, como ese pensamiento tímbrico tan fuerte en él, era casi que como pensar electroacústicamente, pues, ¿no?
Entonces, en la parte instrumental, digamos que yo también me interesé mucho por lo tímbrico. Entonces, por eso, cuando se abre la posibilidad de hacer un énfasis en electroacústica, para mí resulta fascinante y resulta como perfecto, pues como ya es donde yo tengo que estar, ¿no? Entonces, digamos que bueno, ahí empieza como esta relación con el sonido. Digamos que bueno, mi relación con el sonido realmente yo creo que empieza desde chiquita, no porque me hubieran puesto a estudiar música, sino como oyente. Yo siempre fui una oyente, pero así increíble. O sea, yo llegaba del colegio a mi casa a oír música, no a hacer tareas. ¿Sí? Como que yo quiero oír música, y yo me sentaba y me encerraba en el cuarto, nadie entraba, yo no dejaba que nadie entrara, ¿verdad? Porque yo estaba oyendo música, ¿no? Entonces, creo que o sea, yo sí considero que esa fue como mi primera relación con el sonido, ¿no? Desde lo tímbrico, o sea, a mí siempre me ha interesado lo tímbrico. Yo creo que mi relación con el rock tuvo mucho que ver con eso, porque el rock es súper tímbrico, me parece que el rock es muy tímbrico. Entonces, y pues digamos que mi adolescencia fue marcada mucho por este gran género del rock, o sea, como que cobija, como esa sombrilla que cobija un montón de subgéneros, ¿no? Incluyendo casi que el pop también. Es decir, o sea, mi gusto musical es bastante amplio y bueno, me gusta lo que hablábamos ahorita, como que a mí me parece importante estar oyendo cosas que no conozco, cosas que de pronto no sé si me van a gustar o no me van a gustar, pero oírlas me gusta, porque si simplemente yo al final digo no me gusta, ya, o sea, no me gusta y punto. Pero puedo decir no me gusta, pero esto me pareció interesante, o esto me gustaría de pronto abordarlo. O sea, como que siempre creo que hay posibilidades de encontrar información incluso en las cosas que no gustan, ¿no? No soy masoquista, es decir, no me pongo a oír reggaetón para ver qué le saco, ¿no? O sea, no, eso lo tengo claro. Y bueno, es decir, yo sé que si hay cosas que ya no me gusta, que las conozco y pues no me interesa volverlas a oír o algo, pues no me obligo para nada, ¿no? Pero yo me acuerdo que en clases que he dado, sobre todo en el pasado, yo me acuerdo que yo le proponía a los estudiantes que si se subían a un bus, porque esa era una queja permanente, ¿no? Como la música del bus, la música del bus, la música del bus. Yo les decía, pues aproveche el tiempo y póngase a analizar la obra, la canción, lo que está sonando, a ver qué le saca, o sea, como, ¿no? Ya, digo, como por hacer más interesante por lo menos ese trayecto y no sufrirse, ¿no? Entonces, o sea, con eso voy a que, sí, para mí digamos que la actitud de escucha es fundamental, ¿no? O sea, a mí me encanta hacer, me encanta tocar, me encanta componer, pero me encanta oír también, ¿no? O sea, disfruto un montón oyendo. Desde hace, no sé, como 13 años, empecé a trabajar de manera regular con artes escénicas. Principalmente o sea, empezó siendo como trabajos con danza, después entonces me metí con artistas de performance, después artes vivas y bueno, artes escénicas y artes que involucran el cuerpo. Yo siento que esas experiencias a mí me han marcado muchísimo. O sea, cambiaron mi manera de oír y de hacer con el sonido muchísimo, creo yo. O sea, yo sí creo que ahí yo tuve puntos de quiebre importantes, ¿no? Y ese concepto de la interdisciplina me empezó a interesar muchísimo, porque me parece fascinante cómo una persona desde una formación disciplinar distinta a la música puede permear mi práctica, y cómo yo desde mi práctica sonora puedo permear una práctica artística distinta, como es trabajar con el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Eso me gusta como desdibujar un poco esos límites.
Y por eso creo que me interesa el arte sonoro, porque el arte sonoro, si bien la materia prima sigue siendo lo sonoro, como en la música, desdibuja un poquito o bastante los límites de lo disciplinar. Y a mí eso me gusta, ¿por qué? Porque ya después de haber estudiado tanto tiempo, de haber trabajado mucho tiempo con gente de la música, desde la academia, siento que la formación musical a veces es muy disciplinar, y muy disciplinar cerrada en el sentido de como que no sé por qué, no sé de dónde se establecieron unos límites muy estrechos de lo que es la música, ¿no? Porque el problema de pronto no sea lo disciplinar, sino como haber creído o habernos creído que la música es una cosa muy estrecha. Yo al principio, por ejemplo, yo peleaba con la definición de arte sonoro o incluso con la categoría de arte sonoro, porque yo decía, yo me iba un poquito como en la línea de Cage, un poco como, si suena es música. No me importa si está en una galería o si está en un auditorio o si está aquí en la calle o no sé qué, o sea, como que para mí era, ya, suena, pues para mí es música. Pero también con el tiempo entendí que claro, que esos espacios en donde se cultiva la música se han encargado de establecer unas barreras muy claras y muy fuertes además de lo que es música y lo que no es música. Y ahí es donde para mí entonces empieza a tener cabida esa categoría del arte sonoro, ¿no? Y de involucrarme yo y de autodenominarme como artista sonora. Porque siento que el trabajo, si bien la materia prima, como decía ahorita, es la misma, que es el sonido, la forma de trabajarlo es muy diferente, ¿no? Pero yo creo que es más como por esa construcción que hemos hecho de cómo se debe enseñar música y cómo se debe hacer la música, ¿no? Para mí, por ejemplo, eso de que la música no debe ser necesariamente melodía, ritmo y armonía, yo eso lo tengo como tan claro desde hace tanto tiempo, pero el semestre pasado un estudiante me preguntó, ¿por qué tú te refieres a eso como música si no tiene armonía, melodía y ritmo? Y yo dije, wow, no, un momento, eso ya lo resolvimos en los 60, o sea, no. Pero pasa todavía, es decir, quiere decir que no está resuelto del todo, ¿no? Como que todavía hay esos límites y esas peleas. Entonces, si en los 60s, aquellos denominados compositores electroacústicos, porque además eran en masculino, se peleaban con artistas sonoros porque es que ellos no han estudiado música y yo en cambio sí. O sea, yo sí soy músico, usted no. Y entonces era una pelea terrible, pero hoy en día creo yo que por fortuna la academia musical de todas maneras ha permitido un poco como, o sea, se ha dejado como permear, ha dejado que se filtre un poquito de eso. De pronto, sin que la academia lo quiera, ¿no? De pronto es porque, claro, llegan estudiantes, pues personas muy jóvenes que ven lo que está pasando en el mundo y dicen, bueno, ¿qué tal si yo estoy dando composición, no hago como composición de grado una sinfonía, sino una instalación? ¿No? Aún así la academia sigue renuente, pero exacto, pero o sea, ha abierto como unas fisuras que son interesantes porque dice, bueno, preguntémonos qué estamos haciendo, ¿no? Pero bueno, en general yo creo que los programas de música sí están muy claros en que hay que hacer una sinfonía para graduarse en composición. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero, o bueno, de pronto no una sinfonía, pero sí una obra para orquesta. Que a mí eso me parece absurdo porque es como escribir para la nada. Porque una obra de orquesta, ¿quién la va a tocar? En cambio, una instalación, mira,
en el cuarto de tu casa la pones, invitas a tus amigos, o sea, ¿me entiendes? Como que es decir, tiene más posibilidades de, ¿no? Entonces, digamos que por todo eso, el trabajo interdisciplinar y como esta forma mía como de ver el sonido, de trabajar el sonido, de manipular el sonido, en algún punto ya cedí y dije, listo, artista sonora. Como que no vamos a pelear por eso. Pero digamos que yo a veces cuando me preguntan, bueno, o sea, como tú en qué lugar te paras, yo bueno, digamos que compositora y artista sonora. Porque yo compongo, es decir, yo hago composición, pero también hago improvisación, pero también hago noise, pero también hago circuit bending, pero también hago, no sé, ¿me entiendes? O sea, un montón de cosas que he participado en instalaciones. Mi trabajo con las obras de artes escénicas pues también son un poco particulares y he hecho intervenciones, entonces por ejemplo el año pasado en el Museo Nacional con el homenaje a Lorenzo Jaramillo, por ejemplo, o sea, era un performance como de 6 horas, ¿cómo no? De 6 horas, y donde incluso yo estaba trabajando con la voz y con el cuerpo y un poco, estaba un amigo que viene del cuerpo, él es bailarín y entonces él también trabajaba con su cuerpo pero también con la voz y también, ¿no? Es decir, y la creación fue totalmente colectiva, o sea, no es como que entonces tú te encargas de organizar lo que tenga que ver con movimiento y yo entonces con sonido, no, para nada, o sea, esto era como, ¿y qué pasa si yo hago esto y tú haces esto? Y todo el tiempo, y eso a mí me parece fascinante, ¿no? Me gusta. Entonces, pues digamos que ahí es como donde me paro yo. Y un poco mi historia así como... Pero tú tienes claro que te puedes parar en los dos, pero como creadora, ¿logras establecer una diferencia en si haces música o si haces arte sonoro? Y como creadora, ¿cuál sería esa diferencia? ¿O no? ¿O los límites se dibujan y simplemente no es...? Pues yo siento que... no sé, es difícil porque, bueno, digamos que yo sigo haciendo obras, por ejemplo, en los últimos 2 años, creo, solamente he hecho obras electroacústicas. Con obra me refiero al concepto de obra cerrada, convencional, ¿cierto? Que aquí empieza, aquí termina, con unos materiales, establezco unas relaciones entre los materiales, una estructura, ¿cierto? O sea, composición. Creo que en los últimos 2 años he hecho más obras electroacústicas. En general siempre he hecho más obras electroacústicas que con instrumentos acústicos. Un poco porque, o sea, además del gusto que tengo por el medio electroacústico y por el trabajo con el sonido de esa manera, pues sí también creo que me resolvía una situación y era la de no tener que estar buscando intérpretes, ¿no? Como que hay gente que tiene paciencia para eso, yo no. Y no me siento que haya entregado la mitad de mi vida, pues como que haya olvidado la mitad de mi vida porque ya no compongo música instrumental, no. Sino que al contrario, como que si yo veo que de pronto se puede involucrar algún instrumento acústico, pues lo involucro y ya. No tengo rollo con eso. Pero digamos que cuando trabajo con artes escénicas, claro, hay momentos en donde decidimos y definimos, aquí yo compongo esto, o sea, yo compongo, yo hago algo que en tiempo real va a sonar así o lo voy a transformar así, ¿cierto? En vivo. Entonces digamos que ahí me ubicaría más como esta cosa como de artista interdisciplinar, en tanto mi materia es el sonido, pero me dejo permear por lo otro y al mismo tiempo me gusta permear lo otro, ¿cierto? Como este diálogo. Cuando hago conciertos, digamos que yo diría, bueno, no, ahí lo que hago es como improvisación, es decir, soy intérprete, soy ejecutante. Improvisación, sí. Creo que sí me puedo encasillar fácilmente en experimental, es decir,
yo no hago jazz, yo no hago rock, yo no hago salsa, yo no, es como una cosa y como, digamos que sí cabe fácilmente dentro de lo experimental, creo yo. Yo creo que lo de artista sonora vendría más es como a eso que mencionaba yo ahorita, como de pronto de esta concepción como un poco más amplia del sonido, que va más allá de que tiene que ser una obra, o a mí por ejemplo me parece súper importante como, no sé, como que yo incluso a veces digo música, o sea, yo no sé si sea mecánico, no, como que utilizo la palabra música porque durante toda la vida he usado la palabra música. Pero sí, yo siento en este momento que yo estoy como en una especie como de arena movediza. Desde hace unos años. No me he hundido. No me ha tragado. Pero tú involucrarías el arte sonoro como un paraguas donde uno pueda meter el noise, el circuit bending, la música experimental. Pues es que esa es otra de las cosas, ¿no? Claro, si nos vamos a la definición de arte sonoro de los 60s, pues no, claramente el noise es noise y no es arte sonoro. Yo creo que justamente como por esos límites tan estrictos que se ha trazado la música, es que el arte sonoro ha terminado acogiendo todo lo otro, ¿no? Claro, aquí cabe todo. Porque cabe todo. Allá no cabe. ¿No? Como cuando en los 80s el rock. ¿Qué es el rock? O sea, es un montón de cosas finalmente, ¿no? Hasta Madonna terminaba haciendo rock. O sea, claro, me explico, ¿no? Como que... Entonces además ahora, claro, arte sonoro... Además que la abuelita no tenía otra forma de decir que lo que escucha mi niño exactamente, es rock. sí. Lo que fuera. Cabe una sombrilla grandísima. Sí. Entonces, claro, si nos ponemos de puristas de que el arte sonoro no sé qué, pues yo digo listo, no, entonces el noise no entra dentro del arte sonoro. El noise se parece más a una práctica musical que a arte sonoro. Pero como la música a veces pareciera todavía tener como este apego a esas prácticas como de antaño, convencionales, y rechaza el noise, porque de hecho casi que lo antagónico a la música es el ruido, ¿no? Entonces como que no le queda muy fácil acogerlo. Entonces, pues ¿dónde me resguardo yo? Pues en el arte sonoro, ¿no? Hay gente que está peleando y dice que eso no es arte sonoro y que no sé qué, y que... Yo a la larga digo, las categorías sirven porque a veces nos ayudan para comunicarnos, pero las categorías son limitantes, ¿no? Y finalmente las rompemos y como todo lo que hacemos los seres humanos, pues termina transformándose. Claro. ¿No? Entonces como que... No, y es que, bueno, tú has estado cerca a la investigación y al objeto de estudio porque hemos tenido que acotar el objeto de estudio. Pero yo, por ejemplo, después de esta experiencia a Medellín, no podía ir a un Medellín con un objeto de estudio muy delimitado. Porque la misma dinámica me llevó a que aquí todo es posible dentro del mundo de lo sonoro, las prácticas sonoras. Entonces, yo tengo que, de todos modos, dar cuenta de que dentro del medio sonoro funcionan una cantidad de cosas, ¿cierto? Por eso te lo preguntaba también, a ver, ¿tú cómo lo ves? Porque finalmente, aunque hemos querido medio acotar y ciertas cosas sí, ciertas cosas no, pues a veces no podemos. Porque llegan compositores, llegan músicos, hacen ruido, hacen performance, y estamos en un encuentro artesanal. Sí, porque además yo creo que, como siempre, la práctica va delante de la teoría. Entonces la gente empieza a hacer cosas y se empieza a salir de los moldes y de los límites sin proponérselo. Es decir, como que, ay, me voy a inventar una práctica musical. No, o sea, empiezan a hacerse cosas y todo. Y después es que llega la teoría como, bueno, a ver, ¿usted a dónde lo meto? ¿Usted a dónde la pongo? ¿A usted a dónde no sé qué? ¿No? Entonces, finalmente ese es el problema, ¿no? Porque las prácticas en realidad fluyen más de lo que fluye la teoría, ¿no? Creo yo. Sí, total. Sí, lo que pasa es que tampoco nos iríamos puntualmente a ir a registrar algo que sabemos que es netamente de música y claro. Pues uno sabe que está planteado ahí, pero hay muchas cosas donde cruzan límites, incluso llamados de música, pero suceden cosas que uno diría que también eso es arte sonoro. Claro. Eso también. Claro. Pero ahorita, por ejemplo,
creo yo que el arte sonoro, o sea, la expresión arte sonoro, la categoría arte sonoro, está sirviendo como para coger todas estas prácticas. Más incluyente que Sí. Entonces, Festival de Arte Sonoro, no sé qué. Y aquí todos. Y entonces salen los puristas a pelear, que eso no es arte sonoro, no sé qué. Bueno, o sea, claro, ¿cómo decirle a la gente qué es lo que se va a encontrar en ese festival sin hacer un listado detallado y que pues finalmente no sirva como referencia? Pues puede ser difícil. Sí, claro, y al arte sonoro le costaría ser mucho más difícil ser excluyente. Claro. ¿Cómo no dejo yo meter un músico experimental? Sí. Está experimentando con lo objetual también. Sí. Es que hasta la evolución de la categoría arte, yo creo que eso fue también lo que le ayudó a expandir al término con apellido. De acuerdo. ¿Cierto? Arte Total. sonoro. Entonces, antes el arte como tal también era una plástica, una expresión plástica muy particular. Muy particulares. Ahora eso yo creo que también ayuda. Sí, ahora creo yo que la ventaja es que de pronto hoy en día, no sé si estoy diciendo una tontería, pero creo yo, por lo que he visto, que en las facultades de artes plásticas es más fácil encontrar gente interesada en las artes digitales y no sé qué, que en la escultura o en la pintura de caballete, creo yo. No sé, no es que hayan desaparecido ni nada de eso, ni que sean malas, o sea, no estoy haciendo un juicio de valor, sino que en ese sentido creo yo que las artes plásticas y visuales sí han estado más acorde a los cambios y al paso del tiempo, es a eso a lo que me refiero, ¿no? Ahora, no quiere decir que entonces si alguien compone para piano, quiere decir que esté en el año 1, no, pero es como la forma de entender el trabajo con el sonido, ¿no? Como que, o sea, hay piezas o sea, las secuencias de Berio que son 60, 70, todavía le suenan raras a muchas personas. No, pero es por eso, porque no nos dimos el tiempo para oírlas y para acostumbrarnos a ellas y para decir, ya, independientemente de si gusta o no gusta, o sea, aquí el punto no es el gusto. Y si el curador no tiene mucha experiencia, lo mete en arte sonoro. Sí. Sí, además la música popular se encasilló en la idea de música tradicional. Claro. Así sea reggaetón Claro. o lo que sea. Sí, de acuerdo. Es armonía, es melodía. Melodía, ritmo, no sé qué, ¿no? Pero pues, por ejemplo, el rock, es muy tímbrico, ¿no? Bueno, hay muchas músicas, por ejemplo, cuando yo tuve una experiencia que creo que no la mencioné, pero para mí fue importante, fue un punto de quiebre importantísimo, que fue cuando trabajé en el Centro de Documentación Musical del Ministerio de Cultura. Yo me encontré con unos sonidos que nunca antes en la vida había oído de músicas populares, colombianas y tradicionales. Por ejemplo, unas músicas de la sabana de Córdoba, como de toda esa zona, o unas músicas indígenas en donde lo tímbrico, mira, se llevan por delante a cualquier Berio y cualquier secuencia, o sea, ¿me entiendes? Una cosa tímbrica de una belleza increíble que ha estado ahí mucho tiempo, toda la vida, pero no lo hemos tenido a disposición, ¿no? Entonces también como que dentro de las músicas populares también hay como unos modelos que responden a unas dinámicas principalmente de lo que denominamos mercado. Entonces, si vamos a oír a, no sé, a Britney Spears o a Justin Bieber, no sé qué, ya ellos son una maquetica que se replica y donde los cambios entre uno y otro son mínimos. Pero, por ejemplo, si entramos ya en unos terrenos un poco más, no sé, Björk o PJ Harvey o qué sé yo, ¿no? O incluso de otros géneros musicales, por ejemplo, la música llanera es una cosa, a mí me parece fascinante, porque es una música que, por ejemplo, o sea, casi que por definición es virtuosa. O sea, es una cosa ahí súper virtuosa, pero además la tímbrica es riquísima, es una cosa increíble que, o sea, es fascinante. Entonces yo me enfrenté como a un universo que me aplastó tanto que yo no pude componer durante 2 años, porque yo dije, no, yo tengo que asimilar esto.
Yo necesito ver qué pasa, después de que yo me coma todo esto, qué pasa, ¿no? Porque claro, fueron justamente músicas populares que se salen un poco de esas maquetas, de esos modelos, y que tienen unas riquezas increíbles. Y bueno, también, obvio, claro, tienen un planteamiento armónico, melódico, rítmico, que sí, es decir, yo no estoy en contra de eso, porque lo que quiero yo decir es que, claro, pues finalmente cada contexto, cada música, cada práctica, cada categoría, no sé, tiene unas particularidades, claro, o sea, ¿no? Sí, total. Sí. Bueno, ¿cómo lo ves en Colombia? ¿No? Sí, ¿Cómo es el arte sonoro en Colombia? ¿Cómo ves el pasado? Pues como los antecedentes del presente y cómo visualizas esa perspectiva de futuro. Dentro de ese concepto incluyente que ya vemos. Sí, pues yo creo que en Colombia se viene haciendo arte sonoro desde la década del 60 sin ningún problema. El punto es que, claro, en esa época la categoría apenas estaba aflorando. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia, dos personajes como Jacqueline Nova o Felisa Burstyn. Jacqueline Nova siempre dijo, yo soy compositora. Felisa Burstyn dijo, yo soy escultora. Pero hoy en perspectiva las miramos y perfectamente pueden ser arte sonoro. O algunas, de pronto, la obra para orquesta, Metamorfosis, pues ya es una obra para orquesta, listo, ¿cierto? Pero la propuesta de luz, sonido, movimiento, pues es arte sonoro, ¿no? De Jacqueline Nova, por ejemplo. Y el trabajo que hizo con Felisa Burstyn, además es un trabajo como interdisciplinar, ¿no? Entonces yo creo que desde los 60s en Colombia hay manifestaciones de interés por prácticas con el sonido diferentes. No se denominaron en su momento arte sonoro. Yo creo que esa categoría empezó como a calar acá, yo creería que en los 90s. Colombia entra al siglo XX en los 90s. Lo siento, pero es así, o sea, no, es muy triste, pero pues es cierto. Sí, por ejemplo, sí, si volvemos a la academia musical, sí que, o sea, el siglo XX es en los 90s, ¿no? Claro, empiezan a pasar unas cosas al final o en la segunda mitad de la década de los 80s, ¿no? Por ejemplo, cuando Andrés Posada, Fabio Fuentes, Camilo Rueda, y lamentablemente siempre olvido el nombre de la mujer, crean el laboratorio Jacqueline Nova en Manizales. Era un laboratorio electroacústico. Le pusieron Jacqueline Nova para rendirle homenaje, porque así pues algunas personas hoy en día se nieguen a reconocerle la labor pionera dentro de la música electroacústica, pues Jacqueline Nova lo fue. No hay, o sea, es que se cae de su propio peso decir que no, ¿no? Entonces, yo creo que un poco, digamos que desde el punto de vista social se dan unas cosas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos la Constitución del 91, que eso definitivamente va a marcar muchos puntos, o sea, va a marcar muchas cosas en Colombia, pero en los 90s y finales de los 80s llegan a Colombia personas, artistas, compositoras, compositores que habían estudiado fuera. Empiezan a llegar acá. Y yo creo que eso eso también ayuda a refrescar, ¿no? Se empiezan a hacer eventos un poco más, con más frecuencia. Es que en la época de Jacqueline Nova era como un festival de música contemporánea en 5 años, algo así, o sea, una cosa. No había muchos espacios, y a partir de los 80, del finales de los 80, el primer festival de música contemporánea de Bogotá se hace en el 89, ¿no? ¿Sí se llamó? Festival Internacional de Música Contemporánea de Bogotá, así se llamaba. Lo organizaba Cecilia Casas. ¿De dónde? Ella ya falleció. Pero estaba vinculada con el distrito. Ella al principio lo hizo de manera independiente y buscaba alianzas con, por ejemplo, embajadas para artistas internacionales.
La sede principal fue el Gimnasio Moderno, entonces allá se hacían los conciertos, los talleres, no sé qué. También con las universidades hizo alianzas. Yo, por ejemplo, siendo estudiante, Catalina Peralta estaba estudiando en Austria y vino al festival como en el 91, creo, invitada por el festival, y entonces dio unas charlas en la universidad, y yo como estudiante fui, y dentro de esa charla ella mencionó a Jacqueline Nova y a Creación de la Tierra, y nos pasó como una especie de partitura que ella había hecho de la obra, y así fue como conocí yo a Jacqueline Nova, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, o sea, ¿por qué la Constitución va a incidir? Pues porque es una Constitución que reconoce, por ejemplo, que somos un país multicultural, ¿no? Y eso, claro, se tiene que empezar a ver en las escuelas, en las academias y eso, ¿no? También esto que creo yo que empiezan a venir estas personas que se habían ido a estudiar, bien sea a hacer una estancia como invitada, por ejemplo, como esta anécdota que cuento de Catalina Peralta en el Festival de Música Contemporánea, o un poquito más adelante, ya como a mediados de los 90, ya como que vienen a establecerse, como que ya terminaron de estudiar allá, entonces vienen y se establecen acá, y entonces empieza a haber una movida un poco más fuerte. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con tecnología, recuerdo la Universidad de los Andes y el Conservatorio de la Universidad Nacional, curiosamente. Digo curiosamente porque el conservatorio como que ha fluctuado mucho, como que dependiendo de quién dirija, le meten fuerza o no le meten fuerza al trabajo con medios electrónicos. Eso es lamentable porque digamos que no es como una política de la universidad, ¿cierto? Del conservatorio. Mientras que en los Andes como que sí, es decir, de pronto hay alguien que le interesa menos que a otra persona, ¿cierto? Pero siempre está ahí. Y pues la Universidad de los Andes tiene un laboratorio, fue de las primeras en tener un laboratorio, ¿no? Entonces creo yo que bueno, pues como que empiezan como a darse muchas iniciativas, como lo que hablábamos ahorita, bien sea dentro de una universidad o dentro de un grupo de personas, de artistas, con más frecuencia en la década del 90, pero de manera muy aislada. Este ciclo, esta exposición, este festival, esto como así como muy desperdigado, creo yo que de lo que más continuidad tuvo, creo que fue el Festival de Música Contemporánea y el ciclo de jóvenes compositores del Colombo. Pero por ejemplo ese ciclo hacía como 1 o 2 conciertos al año. Del Colombo. Sí. Entonces... ahí todavía no viene el Colón electrónico. No. El Colón electrónico llega en el 2004, 2002. En el 2002, ¿no? El Colón electrónico yo siento que también marcó un punto importante en Bogotá. Pero perdón por si me salté, hay 10 años, ¿qué pasa entre esos dos, entre los 90 y todo eso? Tú hablas de una serie de referentes muy aislados, ¿no hay uno que todavía se consolide? Digamos que como espacio de arte sonoro no, eventualmente, claro, si empezamos a hacer un seguimiento, por ejemplo, de galerías o algo así, nos vamos a encontrar con que, claro, hay obras y eso sí, pero, claro, en lo que viví yo, digamos que me tocaba más los conciertos, los festivales, en ese entonces. Y en ese entonces, ¿no? ¿A quiénes recuerdas como referentes que ya estaban lindando ahí con el arte sonoro y con lo experimental? Como los referentes que empezaron a hacer en esa época. Fíjate que, por ejemplo, bueno, como yo estudiaba en los Andes, yo recuerdo muy bien esa visita de Catalina Peralta. Recuerdo también que había una
profesora de ingeniería de sistemas que se llamaba Carlota Mojica, que ella se interesaba mucho por el sonido. Y ella hizo talleres invitando gente de afuera o gente ahí dentro de la universidad en lo que fue como el antecesor del laboratorio de música electroacústica, que incluso quedaba en un espacio así chiquitito en el edificio Hermes de la Universidad de los Andes, que era como el de ingeniería y como donde había salas de computadores, ¿no? Así chiquitito, y me acuerdo que un sampler y yo grabando ahí con el sampler y no sé qué, y estaba un Yamaha DX7 y así chiquito, y ella fue como la que armó eso, ¿no? Juan Reyes estuvo vinculado también en esa época con la Universidad de los Andes. Yo recuerdo que, por ejemplo, bueno, yo tuve clase con él, con el Festival de Música Contemporánea, entonces también tuve oportunidad de conocer, por ejemplo, el trabajo del trío este de Sol Sonoro, que eran Ricardo Arias, Carlos Gómez y Roberto García. Ellos vinieron también en un festival y también dieron una charla en la Universidad de los Andes. Entonces ellos iban más como en una onda como de improvisación experimental, ¿no? Se me está escapando alguien y pues quiero acordarme. Beatriz Eugenia, ¿la ubicas por ese álbum? Claro, pero es que Beatriz y yo nos cruzamos en la universidad como un poquito como estudiantes y después okay. Incluso ella me dio una clase, yo tomé una electiva con ella. Perfecto. ¿No? Pero nos alcanzamos a cruzar como estudiantes. Claro, cuando yo era estudiante, conocí varios estudiantes, o sea, varias estudiantes de artes que querían trabajar con lo sonoro, y entonces yo hice como cositas ahí como con ellas. Entonces ya, no, que un multimedia, que una no sé qué, y entonces yo ahí iba y hacía lo sonoro y tal. Pero fue muy como jugar, como experimentar, como probar, ¿no? Porque bueno, de todas maneras yo en ese momento sí estaba como muy en la formación musical. Bueno, estando estudiando, me acuerdo que la Universidad Nacional organizó un taller con Camilo Rueda, que fue uno de los fundadores del laboratorio Jacqueline Nova, pero que estuvo también como trabajando con el IRCAM un tiempo. Inés Bigman. Ella venía de las artes, no venía del sonido, pero trabajaba con el sonido, creo. Y la conocí a través de un festival de música contemporánea. Y ella desde hace muchos años vive en Canadá, si no estoy mal, o sea, creo que todavía está allá. O sea, yo no mantuve contacto con ella ni nada, estoy viendo como esos personajes que yo decía como wow, ¿qué es esto? ¿No? Como esas experiencias. Entonces Inés Bigman estaba ahí. En algún momento me hablaron de Ivonne Caicedo, pero nunca la conocí. Y ella trabajaba como un poco, o sea, trabajaba con, creo, si no recuerdo mal, con este grupo Jackie Candru, que era como, no sé, trabajaban como sobre, pues, como músicas indígenas, como que se inspiraban en músicas indígenas para hacer sus creaciones, incluso trabajaban con instrumentos construidos por indígenas y todo esto. Pero entonces ella también hacía como experimentación, pero al mismo tiempo creo que para comer vivía o sea, trabajaba en publicidad, ¿no? Juan Reyes hizo lo mismo, o sea, él trabajaba en publicidad. Y creo que también como con artes escénicas, una cosa medio performática. Y la menciono porque, bueno, como que en algún momento salió por ahí su nombre. Yo no sé si fue que estuvo vinculada de pronto con el Festival de Música Contemporánea en algún momento o algo. Pero después, muchos años después, cuando yo empiezo a hacer la investigación de Jacqueline Nova, me encontré con que Roberto Triana, el director de cine, hizo un documental como escenificado, ¿cómo se llama? Bueno,
personificado, donde ella personificaba a Jacqueline Nova, ¿no? Y a través del Festival de Música Contemporánea también conocí a una mujer que se llamaba Claudia Tamayo, creo, que vive en Canadá. También creo que también se quedó a vivir allá en Canadá. Entonces sí. Y bueno, ¿qué más pasa en los 90 o ya los 2000? Bueno, obviamente cuando estos tres se juntan con Reyes y Bejarano para hacer como ciclos de conciertos y festivales y eso también, claro. Como esporádicos ahí. Sí. Ningún referente sí. así que haya permanecido. No eran acciones esporádicas, galerías, museos y todo eso. Mucho más esporádico, ¿no? Ellos, por ejemplo, cuando hicieron lo del ciclo de la oreja, no sé, que el logo era como una oreja justamente. Creo que eso hicieron tres temporadas, creo, no sé. Pero sí, digamos que muchas iniciativas murieron prontamente porque obviamente no es fácil. No es nada fácil mantener una regularidad, una presencia, una actividad permanente. ¿Cuáles son las dificultades más complejas en la circulación en Colombia desde esa época? Bueno, yo creo que hay varios problemas. Obviamente el económico, el financiero es uno, pero digamos que no es solamente como que no haya plata, sino que uno a veces, yo también siento que hay desinterés porque hay varios prejuicios con relación a esto. El primero es que dicen, por ejemplo, las personas que programan, bien sea salas de concierto o galerías o no sé qué, las galerías es menos, pero como que les parece que la gente no va a ir porque eso es dificilísimo y están juzgando a partir de su propia percepción. Entonces creen que para todo el mundo es dificilísimo o para todo el mundo es como horrible o como que van a salir corriendo, ¿no? Entonces como que no hay una disposición que supere el gusto, ¿no? Porque yo insisto, el mayor aprendizaje que yo tuve cuando fui coordinadora del Colón Electrónico es que con estas manifestaciones como contemporáneas que se salen un poco como de los circuitos tradicionales, digamos que mediáticos del entretenimiento, es más desconocimiento que disgusto, realmente. En el Colón hacíamos como una encuesta de cómo se enteró, le gustó, no sé qué, y de repente había una cosa como, no tenía ni idea de esto, pero por favor síganme invitando, ¿no? O sea, como que la gente realmente se sorprendía gratamente, pero como existe como esta cosa como entre el misterio y el raro y el no me gusta y el no sé qué, entonces como que les da miedo a veces programar esas cosas. Yo creo que una diferencia entre los 90s y digamos que la segunda mitad del 2000 para acá es que si bien había este tipo de iniciativas como el festival, como los ciclos, como esto que yo mencioné, había más apoyo institucional. Bien fuera la universidad tal, la alcaldía, o no, en ese entonces pues, bueno, el ministerio se creó en el 96, pero yo creo que en la segunda mitad de no sé, digamos que del 2000 en adelante, 2005 en adelante o algo así, empiezan a surgir iniciativas que son independientes, que les interesa apostarle a la autogestión y que tienen claro que no es masivo, que no es algo masivo, ¿no? Entonces saben que son espacios pequeños y entonces ahí se han dado, yo creo que alianzas interesantes, ¿no? Porque en Bogotá, por ejemplo, hay muchísimas salas de teatro, sobre todo. Hace poquito me dieron las cifras, 170 y no sé qué, una cosa así. O sea, es como, wow.
Pero claro, entonces las grandes son el Jorge Eliezer, el Colón, el Julio Mario, no sé qué, o sea, incluso digo grandes no solamente de nombre, sino en cuanto al aforo. Pero hay muchas que son de 70 personas, porque saben que, pues, que no tienen públicos mayores y le apuestan a eso y tratan de vivir con eso. Las galerías, bueno, yo no, digamos que no me muevo mucho en el mundo de las galerías, pero claro, dependiendo de la galería, pues las galerías pueden tener la programación cuadrada ya de 2 años, ¿no? Sí, como que si uno va donde cierta galería le dicen, bueno, listo, hablémonos para el 2020 o algo así, qué sé yo, ¿no? Porque de todas maneras está claro que en las galerías pues hay un interés económico. Entonces, pero bueno, también están como, o sea, es decir, no es solamente que les interese el dinero, sino que también, pues también hay unas que tienen las apuestas como por cosas no tan, pues tan de éxito asegurado, algo así, ¿no? Como en cuanto a que ganen millones, ¿no? Que las galerías venden las obras, ¿cierto? ¿Cómo venderían una obra de arte sonoro? La entrada. No, pero también las obras. Hace poquito me encontré, por ejemplo, perdón, me dio frío, con David Vélez, y me decía que él solamente había vendido una obra de arte sonoro en su vida, que creo que fue en Inglaterra o algo así. Entonces, claro, yo creo que no es como dirían en el argot popular, no tiene mucha salida, pero no, pero bueno, pues de pronto acá, de pronto en Inglaterra sí se vendan más las obras de arte sonoro, ¿no? No sé. La verdad no conozco mucho el tema, entonces pues ¿Y la perspectiva lo que diga es pura especulación. ¿Cómo la ves? Yo creo que hoy en día, por ejemplo, hay mucha más gente interesada en trabajar el sonido desde, digamos que con proveniencias distintas a una escuela de música, o sea, disciplinarmente. Y digamos que ese interés se asume con mayor frescura. Una persona de literatura que se interese por trabajar con el sonido, una persona de medicina que se interese por trabajar con el sonido, no desde un punto de vista científico, como por ejemplo, no sé, una resonancia magnética o una cosa de esas que claramente trabaja sobre el principio del sonido, pero pues tiene una aplicación totalmente médica, ¿no? Sino, digamos que dentro de lo que denominaríamos creación artística, ¿no? Yo creo que hoy en día hay menos temor a meterle mano, ¿no? Existe de todas maneras como todavía esa cosa como de wow, es músico, wow, ¿no? Como si fuera una cosa ahí como un poco como misteriosa, ¿no? Que a propósito, yo creo que esa fue una de las cosas que más daño le hizo, por ejemplo, a la circulación y a la difusión de la música electroacústica, y es que se planteó como una práctica para elegidos. Excluyente. Total. No, mira, esto no lo puede entender todo el mundo. Entonces ya ahí se tiraron, o sea, se hicieron ahí, sí. Y pues no, es decir, es absurdo, es ridículo. O sea, más que absurdo, me parece ridículo creer que una persona no puede acercarse a alguna práctica musical como oyente. Que le guste o no le guste, eso es otra cosa. Pero yo creo que todo el mundo está en disposición de recibir las cosas. Entonces creo que hay un gravísimo problema para la circulación, ¿no? Porque entonces, claro, empiezan a haber conciertos de 8 gatos, ¿no? En donde 5 son intérpretes. Sí, hace poco como que tocamos el tema de la música experimental, o sea, no pensando en arte sonoro puntualmente, pero en la música experimental como que vemos que, por ejemplo, hay un montón de gente chiquita que está interesadísima y que quiere, digamos, que hacer música como de otra manera. Yo espero que eso dé frutos más adelante, ¿no? Como, o sea, es decir, que no sea solamente como una experimentación momentánea, sino como que, pues, que le saquen el jugo y quieran proponer, y bueno. Entonces el sonido, yo creo que el sonido cautiva mucho. Entonces uno encuentra, por ejemplo, cuando el taller de Cerdá,
había gente de publicidad, Sí, total. gente, ¿no? Entonces como que sí, el sonido cautiva mucho y digamos que leer partitura es una de las tantas maneras de trabajar con el sonido. Yo no la invalido ni digo que me parezca fea, no. Lo que quiero decir es que por favor le demos la dimensión que es, o sea, es una de las tantas. No quiere decir que si yo leo partitura, ya entré, Dios mío, al círculo de los elegidos. No, pues es que si estudié música tengo que leer partitura, o sea, es obvio, ¿no? Así como el cardiólogo lee las rayitas esas, ¿no? A mí me pasan eso y no tengo ni idea qué es eso, pero pues ya, ¿no? Entonces, sí creo que, no sé en cuanto a organización, o sea, es decir, como colectivamente qué vaya a pasar, en cuanto a que, digamos que no sé, como eso que dicen que se organice el sector, no sé qué, para utilizar lenguaje de institución pública. ¿No? Cultural. Sí. El clúster de... No tengo ni idea, ¿no? Como, ¿no? Exacto. La asociación de artistas sonoros, Sindicato. o sea, no sé, creo que tampoco debería ser el objetivo realmente. Pero sí creo que de pronto sería chévere como lograr articular un poco más la comunicación entre artistas, ¿no? Porque yo sí creo que hay mucha gente haciendo cosas, mucha gente haciendo cosas. Tú ibas a preguntar algo de qué espacio. No, de los espacios, de dónde se está moviendo, por ejemplo, aquí. Bueno, yo creo que las galerías siguen siendo como un lugar querido, o que quiere más bien, este tipo de propuestas. ¿Reconoces alguna puntual que le ha costado en el tiempo a eso? Yo creo que varias, ¿sabes? Como que varias han hecho de pronto muestras y cosas. Lamentablemente los museos, yo me atrevo a decir que en este momento el único que tiene una apuesta ahí sí, institucional, es el Museo de Arte Moderno de Medellín. El mambo aquí nunca se Tuvo espacios y en algún momento hubo como ciclos y de pronto como, claro, exposiciones. Pero no estaría a nivel de lo que está haciendo el mambo ahorita. No, porque es que en el MAM es política institucional. Claro. O sea, existe un espacio que se llama el Lab 3, El Lab 3, sí. y el Lab 3 monta exposiciones, hace talleres, hace conferencias, etcétera, pero además tiene exposiciones que van a la par con las otras exposiciones que hace el museo, ¿no? Entonces es un espacio que institucionalmente le apuesta a eso. Yo creo que en Medellín muchos espacios institucionales le apuestan a eso. Yo creo que aquí en Bogotá, creo que como reflejo de esa dispersión, está como los espacios, digamos que no convencionales, ¿no? Entonces, así como se puede armar una obra escénica en un espacio que no es un escenario, que no es un teatro, sino que entonces ocupan una casa y la intervienen y entonces hacen no sé qué, con lo sonoro puede pasar lo mismo, ¿no? Yo creería que ese puede ser como de pronto un camino. Sí, yo creo que Matic es un espacio en el que la gente que hace música, digamos que no se enmarca dentro de esos parámetros de lo convencional, allá tiene cabida, ¿no? Se han gestado diferentes proyectos, han grabado discos, se han hecho, digamos que puestas en escena de diversas naturalezas. Entonces yo creo que sí, es un espacio que le da la bienvenida a esas propuestas. Creo que como todos los espacios como independientes y de autogestión, pues tiene subidas y bajadas, tiene momentos de esplendor y otros momentos en los que está como casi que durmiendo, pero yo creo que eso es normal en esas condiciones, ¿no? Digamos que podríamos criticar una dinámica de esas en un espacio como, no sé, el Jorge Eliezer Gaitán, algo así, pero en un espacio como Matic me parece que es como lo normal, ¿no? Como que
hay mejores momentos que otros. Ahora, sí se centra más en las manifestaciones musicales, ¿no? Digamos que ha habido como exposiciones y ha habido como unos eventos puntuales ahí. Yo, por ejemplo, alguna vez se presentó una obra como de danza en la que yo participé. Y sí ha habido como otro tipo de montajes, pero son más bien esporádicos. Realmente el foco de Matic sí está en la música. Sí, Pasto tuvo un festival que se llamaba Touch Me Sound, que creo que hizo solo 3 versiones. Porque es que esas iniciativas son muy difíciles de mantener. Entonces, pues mueren por inanición, ¿no? Entonces, la gente quisiera mantenerlas, yo estoy segura, pero pues llega un punto en que no, o sea, es decir, la sostenibilidad, para utilizar otro término de moda, es muy difícil, es muy difícil. Cali yo creo que ha tenido también como subidas y bajadas. Ahora Cali sabemos que yo creo que en este momento se está empezando a ver como una recuperación después de esa depresión tan terrible que tuvo, pues como todos los sectores. Sí, ¿no? Exacto, o sea, la ciudad, yo estuve en Cali hace, no sé, como un mes creo, y antes de eso creo que había estado hacía 5 años, 4 años, y la diferencia que sentí fue enorme. O sea, yo ahorita sentí una ciudad que vive, una ciudad que respira. Es que hace 4 años esto era era como para pegarse un tiro, una cosa así horrible. O sea, y Cali se está recuperando, entonces yo creo que vamos a ver qué sale. En Cali hay mucha movida, por ejemplo, a través de los medios o sea, como no los medios de comunicación, sino como de radioarte, de radios comunitarias, de radios independientes. Yo siento que en Cali hay como movimiento con eso porque conozco varios colectivos. ¿Qué colectivos? Obviamente está Lugar a Dudas, ¿Lugar a Dudas colectivos, es una galería? Es un espacio, ¿no? Y allá hacen, digamos que nace cobijada en el mundo de las artes plásticas, ¿cierto? Y visuales, pero allá han hecho cosas, talleres de radioarte, talleres de sonido, talleres de circuit bending, creo que también han hecho, ¿no? Entonces creo que Lugar a Dudas, la tertulia un poco, ¿cierto? Ahora la tertulia es un sitio que tiene una tradición tremenda, ¿cierto? De colectivos, entonces está, por ejemplo, Noise Radio, Radio Relajo, se me van los nombres, yo soy pésima con los nombres, pero conozco como cuatro colectivos como en esa onda, que fíjate que trabajan el sonido, por ejemplo, les interesa muchísimo el paisaje sonoro y surgen en facultades de comunicación. Sí, no vienen de la música, por ejemplo, ¿no? Medellín yo creo que tiene una movida noise y de circuit bending muy fuerte. Plato Edro, como por ese espíritu que tiene, ha sido muy amigo de la cultura libre. Entonces en los últimos años como que le han abierto espacio, por ejemplo, a talleres y a eventos de live coding, ¿no? Entonces creo que eso también ha ido como creando un poquito ahí como de agarre. Obviamente pues tiene facultades de música y programas de composición, entonces también las universidades, digamos que ahí hacen lo suyo, ¿no? Muy en el sentido como musical convencional, pero pues igual, o sea, pues trabajan con la música, con el sonido, ¿no? Conozco un colectivo en Cartagena que se llama, se me fue el nombre, digo, como que les ha interesado eso, y los Sonemas, por ejemplo, hicieron unas actividades en Cartagena. En Barranquilla, por ejemplo, claro, lamentablemente muchas de estas cosas dependen, es como de una persona, como que no son, claro, como lo que decíamos ahorita, como política institucional y no sé qué. Es ahí. Entonces el director de turno decide invitar a no sé quién a que haga un taller de no sé qué, ¿no? Pero es eso, porque son las personas ahí como tratando de hacer lo que mejor, pues lo que más puedan en sus condiciones, y entonces bueno, hay eventos aislados. En Barranquilla como que intentó surgir como un festival de música contemporánea, como que hubo 2 ediciones, pero como que no, porque es que sostener eso es muy difícil.
muy difícil. Sí, claro. ¿No? También, claro, las radios comunitarias allá creo que también tienen como sus apuestas. Sí, muy por ahí. Octavo Plástico se llama el colectivo de Cartagena. ¿No? Entonces, bueno, en Bucaramanga es chistoso porque Bucaramanga tiene una tradición como que le ha dado al país como mucha gente en el mundo de la música, pero hoy en día las facultades de música son más bien como hacia lo convencional, incluso en el ámbito de la composición, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, como esas cosas que van y vienen. Sí, pues bueno, el Festival en Tiempo Real este año ya va por su temporada 7. O sea, nació en el 2009, lo hicimos en el 2009, 2010, 2011, en el 2012 no, 2013, 2014, en el 2015 no, y ahora 16 y 17. Básicamente, mi interés con el Festival en Tiempo Real es que sea una plataforma para poner sobre la mesa las propuestas que interesan hoy en día, digamos que como construidas como en ese encuentro entre sonido y tecnología. Para acotarlo un poquito más, podríamos decir que en el ámbito de lo experimental o lo contemporáneo. Pero a mí me interesa que sea muy diverso y muy amplio. O sea, que no sea un festival de música electroacústica, que no sea un festival de noise, que no sea ¿no? como un evento académico solamente, ¿no? Sino que me interesan como justamente como, o sea, que sea como una especie como de reflejo de lo que somos, ¿no? Como que ha habido noise, ha habido circuit bending, así como ha habido circuit bending, ha habido propuestas super high tech, así con las máquinas super guau y no sé qué, ¿no? O sea, como que no me interesa ese tipo de discriminación. Claramente no es un festival de música popular, digo porque me han llegado propuestas como de, no, mira, yo hago rock experimental, no sé qué, tal. No, porque ya se me saldría de las manos, básicamente. Entonces sí es como un poco eso, como sonido, tecnología y entre contemporáneo, experimental, vanguardia, como lo queramos poner. Y me interesa que se presente, por ejemplo, en diferentes lugares de la ciudad, no en uno solo. Entonces yo he hecho el festival en un montón de lugares, grandes, medianos y chiquitos. Digamos que tiene como importancia no focalizarse como en una práctica o en unas líneas estéticas. La gran mayoría de artistas que se han presentado son de Colombia y de América Latina, sin embargo también ha habido de Europa y Estados Unidos en menor proporción. Y digamos que a mí me interesa como articular las prácticas artísticas con compartir, es decir, no es solamente una cosa como de que un artista viene y da un taller como diciendo entrego mis conocimientos, no, sino más bien como compartir esos conocimientos. Es un espacio que también ha habido momentos en que ha habido sala llena y ha habido momentos en que el público hemos sido pocas personas, ¿no? Eso puede depender de la difusión, pero también puede depender de qué tanto o qué tan poco se conoce al artista, o al espacio, o porque llovió, o porque ese día se presentaban 5 eventos más, es decir, esas son cosas con las que tenemos que lidiar acá en Bogotá. Normalmente yo hago como un evento de lanzamiento de temporada, en donde es una cosa que ocurre un día, y luego sí, en algún momento del año, hago algo de 2 días, de 3 días.
Creo yo que lo que más me interesa a mí es la diversidad. Yo siempre he creído que la diversidad enriquece, la diversidad nutre, la diversidad nos ayuda a abrir la cabeza, la diversidad nos ayuda a abrir el oído, o sea, yo soy amiguísima de la diversidad. Y entonces creo que el festival refleja eso, esos intereses. Es un evento que además desde el 2013 tiene como política el interés por visibilizar el trabajo de las mujeres, ¿no? Porque yo desde mi vivencia, desde mi experiencia, sé lo que es la programación que no incluye a las mujeres, ¿no? O que excluye a las mujeres. A mí sí me parece un tema súper importante. Me parece que es una discusión que hay que dar. Me parece que no hay igualdad. Y cuando hablo de igualdad, hablo de igualdad de derechos. Porque yo no estoy diciendo que las mujeres y los hombres seamos iguales. Es que ese discurso me resbala completamente porque es que ni siquiera todas las mujeres somos iguales. Ustedes dos son hombres y estoy segurísima que son distintos. Claro, comparten puntos de encuentro, no sé, por supuesto que sí. Pero entonces a mí no me interesa uniformizar, ¿no? Pero sí hay una igualdad de derechos que no existe, ¿no? Entonces yo a lo que le apunto es a eso, ¿no? Que tengamos las mismas oportunidades, pero además que nos sintamos invitadas, o sea, que las mujeres se sientan invitadas a participar en el tiempo real. Y lo digo porque, por ejemplo, hay un festival al que yo le guardo cariño, porque he tenido una relación cercana varias veces con ese festival, pero la última vez que estuve yo salí corriendo, porque yo dije, ¿qué es este nivel de testosterona tan horrible? O sea, puros hombres y dos mujeres, yo y otra, y yo era, Dios mío, esto es apabullante, ¿no? Entonces es como que hay espacios que no sé qué tan consciente o inconscientemente sea, pero es como si cerraran la puerta en las narices, ¿me entiendes? Como, no, usted aquí no entra. Pero no porque cierren la puerta de frente y le digan a usted, mire, usted aquí no entra, no, sino porque no invitan, no contemplan esa existencia, ¿no? Entonces, es algo que a mí me parece importantísimo porque además en el mundo de la composición musical es un mundo que dentro de la academia está dominado por la presencia masculina. Y esa presencia masculina no es porque sea más natural que los hombres se interesen por la composición, no, es porque realmente ha habido unas prácticas que han hecho que las mujeres no nos sintamos invitadas, ¿no? El solo hecho de que tú, por ejemplo, si estás viendo historia del siglo XIX y oyes que te hablan de Clara Schumann, pero Clara Schumann se salva porque es que resulta que era la esposa de Robert Schumann, un tipo importantísimo. Entonces eso la salvó del olvido, pero todas las demás ignoradas. Entonces claro, como que uno dice, no, pues, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces muchas mujeres llegan a la creación, o sea, a componer o como artistas sonoras o a hacer improvisación o lo que sea, desde un lado que no es la composición. O sea, muchas mujeres componen sin tener un título de compositoras porque es que por alguna razón no se han sentido invitadas. Yo soy una excepción, no yo sola, sino que somos unas cuantas excepciones. Ahora, claro, con el tiempo eso ha cambiado, por supuesto, y la presencia de mujeres en carreras de composición podemos decir que sí ha aumentado, ¿cierto? O sea, cuando Jacqueline Nova se graduó de composición era la única mujer estudiando, y pasaron muchas décadas para que llegara otra, ¿cierto? Ahora, bueno, es más fácil encontrar mujeres, pero, y esto lo digo con conocimiento de causa, hablando con otras mujeres que en algún momento deciden salirse de la carrera de composición porque no se sienten invitadas, o sea, no sienten que estén ahí, que sean bienvenidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, con la tecnología sí que más, ¿no? Porque existe el prejuicio de que la tecnología es territorio masculino.
entonces ahí sí, pues es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, una vez en el festival, en la temporada del 2014, yo hice 2 paneles, o sea, organicé 2 paneles. Uno era, el sonido no es propiedad exclusiva de la música, y el otro era género, sonido y tecnología. Entonces, en el de género, sonido y tecnología, una de las participantes fue Alexandra Cárdenas, y ella contó una anécdota. Entonces ella decía que alguna vez la habían invitado a Inglaterra a dar un taller de live coding a un grupo de mujeres, y que ella al principio su primera reacción fue como, o sea, ¿cómo así? ¿Por qué solo mujeres? Pero él dijo, bueno, igual, ya, me están invitando a dar un taller, yo voy a ir, chao. Y cuando llegó, dijo que había sido una de las mejores experiencias de su vida, porque el ambiente era mucho más tranquilo. ¿Y por qué era más tranquilo? Porque no les daba pena preguntar. Preguntaban más de una vez. Esas son cosas que socialmente a los tipos les pesan mucho, ¿me entiendes? O sea, un tipo piensa 3 veces antes de levantar la mano para hacer una pregunta. Y si la profesora es mujer, mira, y te lo digo yo que enseño final, o sea, ¿me entiendes? O sea, lo vivo hoy en día. Prefieren preguntarle al chico que tienen al lado, que seguramente está en las mismas que él, que no sabe cómo se resuelve, que preguntarme a mí, ¿no? Y volver a preguntar, no, eso ya es, mejor dicho, golpe al ego total, ¿no? Entonces ella dijo, claro, estas chicas preguntaban y no sé qué, pero además estaba lo otro, que cuando hay presencias masculinas, entonces, claro, son apabullantes, porque entonces son como sobrados, claro, son sobrados, y entonces, ay, tú no entiendes, por Dios, o sea, ¿no? Y seguramente que tampoco están entendiendo, pero pues les da pena preguntar, ¿no? O sea, ¿sí me entiendes, no? Entonces, y bueno, y así, o sea, tengo una colección de anécdotas, ¿no? Entonces, es muy triste ver que de verdad muchas mujeres que se autodenominan compositoras llegaron a la composición por otro lado. Yo siento que 2 de los grandes triunfos del sistema patriarcal han sido, uno, el hacernos creer a las mujeres que las mujeres entre nosotras nos odiamos. Sí. O sea, eso es una falacia. Y, es decir, puede haber momentos en que, claro, uno diga, no, es que esta vieja se odia con esta vieja y no sé qué. Pero finalmente hay viejas que odian a tipos y tipos que odian a tipos. Es decir, el odio es un sentimiento humano que está ahí. Pero no es natural que las mujeres nos odiemos entre nosotras. O sea, eso es un triunfo del sistema patriarcal, porque también, claro, divide y reinarás. O sea, es decir, si entre todas nos odiamos, pues todo bien. No es. Tengo un amigo que acaba de renunciar a un trabajo que era en un jardín infantil, porque tenían los roles de género súper claros. Entonces las niñas lo único que hacían era ballet. Los niños podían ir a jugar fútbol, podían ir a jugar a que se inventaban un robot, podían cocina. ir a jugar a que no sé qué. Y las niñas para hacer galletas, cocinan y como que, no, entonces claro, entonces él dijo, no, yo no puedo con esto, y renunció, ¿no? Porque ella era más fuerte que él, por supuesto, es decir, él ahí no era mucho lo que pudiera hacer, pero entonces claro, no, digamos que los estereotipos existen y hay unas cosas que están súper arraigadas, ¿no? Como estos condicionamientos que finalmente lo que hacemos es naturalizar, ¿no? Estas cosas de la violencia, de que es que el hombre por naturaleza es violento. ¿Cuál? Eso es carreta. Pero entonces no, es que el hombre es violento por naturaleza. Por naturaleza. Sí. Falta conocer más la biología. Pero bueno, ¿tú le has apostado a esa...? Sí, yo le he apostado a eso, le he apostado como a la diversidad estética también un montón, y a la diversidad como de países, y la idea es más que sea un lugar de encuentro, ¿no? No esta cosa de la jerarquía, ¿no? Sino que artistas locales e internacionales están al mismo nivel, ¿no? Entonces, por ejemplo, los honorarios son iguales para todo el mundo. Pero Ana, no es que como este es internacional y está acostumbrado a ganar en dólares, mira, lo lamento, pero estas son las condiciones que hay acá, es decir, ¿no? Y tú mencionas un montón desde el 2009. Uh-huh. ¿Es como de los festivales que más se ha sostenido? Bueno, además de la imagen, digamos en Colombia, aquí en Bogotá. El de la imagen es el más de la grande. imagen Sí, eso es una como brutalidad. En el 17, ¿no? Sí, y, exacto. No, y es gigante. Pues. ¿Tú cómo has hecho para sostener? Pues un poco con
con alianzas realmente, ¿no? Con apoyos. O sea, yo por ejemplo he participado en convocatorias del ministerio, del distrito y las he ganado y pues son convocatorias para conseguir financiación, por ejemplo, ¿no? Pero también entonces si me junto con una universidad, entonces la universidad pone el hospedaje del artista y no sé qué. Algo que yo tengo clarísimo es que el festival no puede dar tiquetes. Entonces... Eso es una brutalidad, sí. Es muy, sí, muy entonces, costoso. ahora, y no ha estado mal. Es decir, no es que muchos artistas hayan dejado de venir porque el tiquete, no. Porque, digamos que, no sé si sea como un patrón en nuestro medio, por lo menos en América Latina, pero en Europa también, pues digo, porque artistas de Europa han venido acá. El festival hace una carta de invitación y le piden a su universidad, a su ministerio, a su alcaldía, qué sé yo, y logran el apoyo. Yo he tenido artistas que han sido financiados por su ministerio, por su alcaldía o por su universidad, el tiquete, ¿no? Entonces aquí yo busco, entonces si me junto con una universidad, entonces esa universidad, por ejemplo, le da el hospedaje. Los honorarios depende, a veces es por taquilla, o sea, mira, es por taquilla y pues la persona dice sí o no, claro. Finalmente. Otras veces cuando ha habido como una financiación, entonces no, que hay unos honorarios para artistas, entonces listo, ahí están los honorarios para artistas. Y juntándome pues con espacios para beneficiarnos mutuamente. Entonces la taquilla se divide, una parte para los artistas, pero otra parte entonces pues va para el lugar, obviamente, ¿no? Y consiguiendo patrocinios, pero digamos que no tengo como una regla general, porque cada temporada cambia, ¿no? Por ejemplo, en el 2014 la hice en Odeón y fue fantástico. Utilizamos los 4 o 5 pisos de Odeón. Arriba una videoinstalación, abajo en 2 pisos teníamos exposición de instrumentos, conciertos en 2 espacios, como 2 instalaciones, no, una o 2 instalaciones, ya no me acuerdo. Y por ejemplo ahí Odeón me apoyó, ¿no? O sea, el apoyo de Odeón fue darle el espacio, pues eso es tener apoyo, obviamente, ¿no? Para esa ocasión entonces hice alianza con una empresa de audio, no sé qué, entonces me dieron los equipos, me pusieron los equipos, o sea, no los alquilé. Entonces eso es así, es decir, cada temporada como que trae lo suyo, ¿no? Entonces, pero digamos que lo interesante es que es un trabajo en red, es un trabajo en equipo, es un trabajo colaborativo, sin lugar a dudas.